Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Continúa la búsqueda del terrorista que disparó contra un pub en Tel Aviv. 3 nuevos heridos judíos por atentado, 2 por disparos y 1 por apuñalamiento. Procesados 2 de los terroristas judíos que incendiaron una casa palestina y mataron a 3 personas en su interior. Y Arabia rompe relaciones diplomáticas con Irán después del incendio de su embajada y su ajusticiamiento de un clérigo chiita. Son las noticias de hoy y en el comentario vuelve Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel, con las noticias culturales, como siempre. Pero empezamos en Israel. La policía, los servicios secretos israelíes continúan la búsqueda del atacante que el viernes abrió fuego contra un pub en Tel Aviv, un árabe israelí del que se ha hallado su teléfono móvil. Desde el ataque, en el que murieron 2 israelíes y otros 7 resultaron heridos, el sospechoso ha sido identificado como Nashat Milem, de unos 30 años y natural de la localidad de Arara, en la zona de Wadi Ara, en la Galilea, al norte, que se dio a la fuga inmediatamente después del atentado. La policía tiene bajo arresto a uno de sus hermanos como posible cómplice y también interrogó a su padre, que fue quien lo delató tras ver las imágenes del tiroteo por televisión. Algunos habitantes de esa ciudad se quejan de que se hayan autorizado las clases en los colegios a pesar de saber que va armado con un arma automática y que tiene varios cargadores. La policía también investiga la relación entre el ataque al pub y el asesinato de un taxista árabe israelí unos kilómetros más al norte, 1 hora después del primer suceso. Sí, Jordi, hoy es el 4º día que se están buscando a este terrorista y todavía no lo han encontrado. Es que a diferencia de otras persecuciones, pues esta se da en una ciudad muy cosmopolita como Tel Aviv, con mucho transporte público, con muchas opciones de cambiar de localización. Entonces es bastante más difícil encontrarlo. También el modus operandi en esta ocasión llama un poquito la atención, porque en general los que cometen este tipo de atentados, pues no solamente no les importa morir, sino que a veces incluso se quedan esperando a que vengan para ver si todavía acuchillan a alguien más, sabiendo que lo van a disparar, ¿no? Pero esta persona, este joven, se dio a la fuga y posiblemente tuviera un plan de fuga. Por eso se habla de que se ha encontrado el cadáver de un taxista árabe israelí al norte de la ciudad y se piensa que puede ser alguien que estuviera compinchado esperándolo de alguna manera para sacarlo de la ciudad o por lo menos transportarlo hacia cierta zona. Y que para no dejar rastro pues lo haya eliminado. Pero te digo, sería un caso excepcional, por lo menos en la línea que ha sido la tónica hasta ahora de esta ola de atentados que son totalmente irracionales, que salen con un cuchillo sabiendo que en la mayoría de los casos pues lo van a abatir a tiros las fuerzas de seguridad o quienes estén en la zona. Llama mucho la atención también la forma de actuar. Esto se ha visto en los vídeos de, por ejemplo, una tienda donde entró este joven segundos antes de cometer el atentado. Pues se lo ve entrar con una mochila, es una tienda de frutos secos. Ahí está, compra los frutos secos, hace como que los mete en la mochila y en ese momento está con la mochila a la puerta del local, saca un fusil de asalto, un M16, que es el tipo de fusil utilizado por el ejército israelí, la mayoría. No sabemos exactamente de qué procedencia, si por el mercado negro lo consiguió, fue arrebatado a un soldado o procede de la policía palestina, no tengo idea, no hay datos sobre ello. Y sale a la calle y en ese momento ya empieza a disparar y es cuando entra también en un bar que había al lado, en este pub, donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños y mata a 2 personas y hiere a 5 más y se aleja. También esto es un caso, digamos, que lo diferencia un poquito de atentados como, por ejemplo, el de París, que ya vimos, incluso por los vídeos,
cómo después de disparar se quedan para rematar o van disparando a más gente por el camino tratando de hacer el mayor daño posible. Esto parece como que se concentró en hacer esta acción y en intentar sobrevivir. Y esto es lo que ha llevado a que seguramente, digo yo, esto es una hipótesis, tenía compinchado a alguien para el transporte de la fuga y algún sitio donde refugiarse al final, que es lo que está haciendo que sea tan difícil dar con él, porque claro, Tel Aviv es una ciudad con más de 1 millón de habitantes, no sé exactamente la cantidad, pero entrar casa por casa para revisar va a ser imposible. Entonces, también se ha encontrado su teléfono móvil en la obra de construcción en la que trabajaba, porque este es un árabe israelí, o sea, alguien que tiene la ciudadanía israelí, que también su padre la tiene. Es más, su padre, viendo el vídeo en la televisión, fue el que delató y dijo, este que aparece en la imagen es mi hijo. Y dio su nombre. Hubo una detención también del hermano de este terrorista, que todavía está ahí detenido, o sea, a ver si ha participado de alguna manera cómplice de este atentado, y parece ser que algo tuvo que ver. Y el padre que ha pedido disculpas y que no sabe, que siempre dice que siempre los ha educado de otra manera y no para que suceda esto. Pero nuevamente nos encontramos con casos de gente integrada en la sociedad israelí, con estudios, con un nivel económico bueno, no son gente marginales, y que pues en este caso incluso se sale del guión de dónde le puede venir a alguien la idea de cometer estos atentados, porque siempre estamos, o muchas veces hemos hablado del sistema educativo hacia el odio de los árabes en los territorios palestinos, pero si este hombre vivía en Wadi Ara, en la Galilea, pues estaba sometido al Ministerio de Educación israelí, aunque las clases fueran en árabe, con lo cual su radicalización seguramente se debe a factores tipo redes sociales o Facebook o lo que sea, pero resulta todavía más sorprendente que alguien solamente a través de las redes sociales, habiendo convivido con los israelíes desde su nacimiento y su padre también, pues reaccione de esta manera. Realmente es un caso, creo que particular, singular, y que tiene muy de cabeza a la sociedad israelí, especialmente porque después del lapso de vacaciones, pues esto sucedía el viernes, sábado, domingo, el domingo no hubo clases, pero ya hoy se dijeron que volviesen los niños a las escuelas. Claro, la gente tiene miedo y se han registrado muy poca afluencia de niños en las escuelas, especialmente en el norte de la ciudad, donde se cree que pueda estar este hombre con su arma y con varios cargadores de balas. Un israelí fue herido en la pierna de un disparo efectuado por un francotirador palestino en el cruce de carreteras Akbasim, en el sur de las colinas de Hebrón. Las tropas del ejército están rastrillando la zona en busca del atacante. Se trata del segundo hecho que involucra el disparo de francotirador contra soldados israelíes en la misma zona. Horas antes, un israelí fue herido levemente al ser apuñalado en Jerusalén. El terrorista fue atrapado en la escena mientras intentaba huir después de un intento frustrado de ataque con cuchillo en una parada de autobuses. Previamente, una soldado fue herida por el fuego de un francotirador cerca de la tumba de los patriarcas en Shechem, Nablus para los árabes. Los disparos fueron efectuados desde viviendas palestinas aledañas. Las fuerzas de seguridad israelíes lanzaron un rastrillaje en el área en busca del terrorista. Sí, ahora vuelven los ataques de estos que estamos más acostumbrados a conocer. La mayoría de ellos, por lo menos los registrados en la mañana del martes, pertenecen 1 a Jerusalén y 2 a los territorios, y en los territorios son ataques contra soldados, en este caso por francotiradores, o sea, otra vez, no es una intifada de los cuchillos. Hay cuchillos, hay atropellos, pero también hay disparos y hay lanzamientos de piedras contra vehículos
que con el intento de hacer que caigan y que tengan un accidente mortal. Así que seguiremos con nuestro parte diario y esperando que alguna vez esto pase, aunque realmente es muy difícil saber qué final puede tener esta situación a la que se está haciendo frente prácticamente desde el punto de vista de los civiles, cuando sucede en las zonas dentro de la línea verde de Israel, pues son los civiles los primeros que llegan a contrarrestar los ataques de los terroristas. Seguimos en Israel. 5 meses después del atentado en la aldea cisjordana de Duma, en el que fueron asesinados 3 miembros de una familia palestina, la justicia israelí ha procesado este domingo a 2 radicales judíos. Tras el ataque, que fue considerado un acto de terrorismo judío en Israel, fueron detenidos varios radicales pertenecientes a una organización clandestina judía conocida como Los Muchachos de las Colinas, que pretende reemplazar al Estado de Israel por un reino hebreo y expulsar a los árabes. Uno de los inculpados es Aviram Ben Uriel, de 21 años, que será juzgado por asesinato. Un menor se sentará también en el banquillo por complicidad. Los agresores pintaron en los muros de la casa de la familia palestina la palabra venganza y dibujaron con aerosol una estrella de David. Otros 2 integrantes de la organización radical fueron encausados por el delito de racismo y violencia por incendiar la Basílica de la Dormición en la ciudad vieja de Jerusalén, además de quemar mezquitas y coches palestinos y realizar pintadas en paredes de sus casas. El grupo contaría con entre 30 y 40 miembros de entre 15 y 24 años, residentes la mayoría en asentamientos judíos en los territorios en disputa. Y también hay que mencionar, porque esto es importante, que los propios colonos, las organizaciones de colonos en los asentamientos judíos en los territorios en disputa, no solamente que han condenado estos crímenes, sino que condenan la propia organización y están tratando de combatirla de la manera que puedan, pero estos son chicos muy jóvenes y que actúan de manera clandestina respecto a sus propios padres. Porque quieren rizar el rizo y ya lo que están buscando es un enfrentamiento con el propio ejército y con el propio Estado de Israel. O sea, ya no es ni siquiera, Jordi, algo que es muy conocido, que aparece en muchos medios, los Neturei Karta, los ultra ortodoxos de Jerusalén, que no reconocen el sionismo y el Estado de Israel y que a veces se van a hablar con Irán o lo que sea, sino que estos actúan de forma activa contra el ejército de Israel y contra los habitantes de Israel y la izquierda que hablan de diálogo y de negociaciones o lo que sea y actúan de forma que no puede ser descrita de otra manera sino como terrorismo y a pesar de los titulares en los periódicos de estos días por esta noticia, pues la palabra terrorismo judío no ha sido algo ausente ni siquiera en la boca de Netanyahu apenas tuvo lugar este incidente o el otro precedente del que hablábamos hace 2 semanas cuando se condenaba a los autores de la tortura y muerte de un joven palestino, un adolescente en las afueras de Jerusalén, en los bosques de Jerusalén, a raíz o después del secuestro y muerte de 3 adolescentes israelíes que desembocó en el anterior operativo, el del verano del 2014 contra Gaza. O sea que la palabra terrorismo judío está muy asumida y en este caso hay un consenso no solamente dentro de la ciudadanía israelí en los territorios que no están en disputa, sino también entre las zonas de Cisjordania o Judea y Samaria, como los llaman ellos, porque la gente que está ahí, para acusarles, como muchas veces se les tilda de ultranacionalistas, quiere decir que están muy a favor de la nación, del Estado de Israel, y no que están en contra del Estado de Israel y que pretenden crear otra cosa como un reino judío, un reino hebreo que no tenga nada que ver con la organización democrática, o sea, lo que quieren es una teocracia
con un rey y la reconstrucción del templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Todas estas fantasías que no están apoyadas ya no en personajes o en ideólogos, sino que no están apoyadas en absolutamente nada. Por eso no tienen siquiera un liderazgo que se pueda descabezar, aunque sea simbólicamente, y mandar a la cárcel al líder de este grupo, pues son niñatos que el mayor de ellos tiene 23, 24 años, y hay chicos, la mayoría, que son menores de edad y contra los que no se puede actuar de ley. Por ejemplo, que se han dado dos nombres en esta condena, uno que es mayor de edad, 21 años, y entonces aparece acusado de asesinato, pero el cómplice, el que se ha hallado como cómplice, pues es un chico que es menor de edad. Y por lo tanto ni se da el nombre, ni se puede juzgar o no se le puede, digamos, enviar a la cárcel en las mismas condiciones que al otro, etcétera, etcétera. Es un problema muy difícil de solucionar y que creo yo que los que más van a tener que trabajar por combatirlo van a ser los propios colonos. No solamente porque eso deteriora su imagen, sino porque eso va en contra de su propia filosofía, ideología y sentido de la vida. Han tenido el problema de la educación de las nuevas generaciones no es un problema exclusivo ni de la izquierda ni de la gente más urbana y más moderna y más cosmopolita. También en círculos como estos de gente nacionalista a ultranza, como pueden ser los colonos, pues tienen este problema de que le salen, como se dice, más papistas que el Papa y pretenden para ser más que sus padres, incluso destrozar y destruir todo lo que se ha creado a su alrededor. Y terminamos la primera parte hablando de Arabia Saudí e Irán. El ministro de Asuntos Exteriores saudí anunció este domingo la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán tras las protestas y amenazas de venganza de Teherán por la ejecución del clérigo chiita Nimr al-Nimr. Riad ha dado 2 días de plazo a los representantes iraníes para abandonar el país. La localidad saudí del este del país, de donde era originario el clérigo, ha sido en las últimas horas escenario de incidentes. El líder supremo iraní Ali Jamenei arremetió contra Arabia Saudí y auguró que habrá una venganza divina contra ese país. A última hora del sábado, cientos de personas asaltaron y prendieron fuego a la sede de la Embajada de Arabia en Teherán, y horas antes fue atacado el consulado saudí en la ciudad de Mashhad. También se desataron disturbios en otros países de mayoría chiita como Bahrein, Irak, Líbano o Yemen. Pues sí, esta es una situación que no sabemos en qué va a desembocar, porque digamos que igual si esto pasara en Occidente, pues podríamos hablar, es una situación prebélica, pero estamos hablando de Oriente Próximo y tenemos que entender el contexto. Primero, que Arabia Saudí e Irán se encuentran en guerra desde hace mucho, pero en guerras delegadas a través de intermediarios. Por ejemplo, la guerra de Siria. La guerra civil de Siria está el factor del presidente de Siria, Bashar al-Assad, que está sustentado en el poder, apoyado militarmente y con armas, todo esto por el régimen iraní, a pesar de que la familia no es exactamente chiita, pero digamos que la comunidad chiita se está perfectamente identificada con el presidente Bashar al-Assad, y por eso también está movilizada la milicia chiita de Hezbollah, el grupo terrorista que está en el Líbano y que generalmente se dedica a combatir a Israel, pero que está movilizado en apoyo del presidente Bashar al-Assad, y el frente chiita se completa, como decimos, con Irán, con Irak, que no olvidemos que es un país prácticamente destrozado y controlado por los chiitas, que son mayoría allí, luchando contra un ejército terrorista suní, que es el Estado Islámico, con el apoyo a Rusia, que teóricamente no es chiita, pero que también se podría englobar en esta misma corriente. Y del lado de enfrente tenemos a Arabia Saudí, que ha fomentado y financiado no solamente a la oposición siria para derrocar al presidente y reforzar la presencia suní,
sino que también al principio había hecho lo mismo con la gente de la que luego se desmembró el Daesh. Con lo cual tenemos un eje extraño que es el de Arabia Saudí, los gobiernos o reinos del Golfo Pérsico, como puede ser Kuwait, Bahrein, que tiene mayoría chiita, pero que está controlada por los suníes, etcétera, etcétera, y con frentes de batalla abiertos como son no solamente Siria, sino también Irak, donde están luchando las fuerzas chiitas y la coalición internacional contra un grupo suní, y también en Yemen, donde se ha levantado una coalición de países árabes para combatir a las milicias hutíes, que también pertenecen al ámbito de influencia chiita. Lo que quiero decir es que la guerra esa ya está. Lo que no sabemos es hasta dónde puede escalar este conflicto, o es, como tantas veces ha pasado en Oriente Próximo, una bravata más, muere alguna que otra persona más, se retiran embajadores, amenazan mutuamente, sacan los dientes y luego las aguas vuelven a su curso. Lo que ha provocado esto de momento es alguna declaración que es bastante sorprendente, porque hasta ahora lo de la venganza divina contra ese país que promete Ali Khamenei solamente lo había pronunciado el fundador de la República Islámica, Khomeini, contra el Estado de Israel, que fue lo que siempre Israel ha mostrado como la voluntad de borrar un país del mapa. Pues Irán ya ha demostrado en esta cosa la voluntad de borrar un segundo país del mapa. Y la pregunta es, si sigue el acuerdo nuclear y dentro de unos años desarrollan una bomba atómica, ¿la van a usar o van a saber contenerse? Porque en estas situaciones yo creo que la usarían con mucha más laxitud que si se enfrentaran a una amenaza o un ataque contra Israel, porque sabrían que habría represalias inmediatas y posiblemente la bomba no llegara a destino y sí la bomba de respuesta. Así que estamos en una situación, en un compás de espera a ver si esto es ya el cara a cara definitivo entre estas dos potencias, porque ya sabéis que en Radio Sefardá hace mucho que venimos hablando de la guerra civil musulmana, y esta es la guerra civil musulmana. En vez de ser como en la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentaban los aliados contra el eje, pues aquí se llaman suníes y chiitas, y se pueden identificar claramente por un lado a Irán, Irak, Bahrein, Líbano o Yemen con el apoyo de Rusia, y del otro lado se puede identificar perfectamente Arabia Saudí, las potencias petrolíferas y otros países de la zona que puedan tener influencia, incluso Egipto. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con las noticias culturales. Hola Raquel, bienvenida. Hola Jordi. ¿Qué tal el año nuevo? Bien. Bien, ¿no? Sí. Como el anterior, parecido, ¿no? Por ahora sí. Muy bien, bueno, a ver un poco qué... con más kilos, sí, poco, ¿no? Bueno, eso es mundo. inevitable, ¿no? Muchas reuniones, muchas ganas de pasarlo bien y sentarse alrededor de la mesa, que siempre es divertido, y comiendo y bebiendo muy ricamente. Así que, nada, al margen de comida y bebida, a lo mejor me hablas de algún vino kosher o alguna receta nueva, ¿no, cuéntame. Hoy no. Nada de gastronomía. Hoy nada de gastronomía, Jordi. Habrá que esperar a algunas jornadas sefardíes, sí, ¿no? Que siempre el broche es claro. Gastronómico. Te hablo en primer lugar de una exposición muy interesante que se llama Judíos griegos sobrevivientes del Holocausto, una narración plástica, y que son 20 obras, 20 fotografías realizadas entre 2012 y 2015 de la fotógrafa, de la artista Artemis Alcalay, que nació en Atenas en 1957. Desde 2012 esta artista investiga, viaja por Grecia y el extranjero y habla con los sobrevivientes de las comunidades judías, que fueron muy, como todos nuestros oyentes saben, las comunidades judías griegas fueron muy importantes antes de la Segunda Guerra Mundial. Construye un puente entre el documento histórico y el arte,
y combina a la persona con la que está hablando, a la que entrevista y fotografía, con una obra suya de la serie Casa, una itinerancia. Así que esta combinación entre la alegría, la felicidad y el calor familiar, bueno, pues de alguna manera despierta la memoria y da comienzo a un diálogo entre el pasado y el presente, entre la herida y la curación, entre la palabra y el silencio. Esto también se refleja en la exposición porque no solo hay fotos, sino también hay diarios, testimonios, objetos de recuerdo, documentos originales como por ejemplo fotografías o fotocopias de certificados de nacionalidad, de correspondencia sobre cómo conseguir los pasaportes de los supervivientes de nacionalidad española, etc. Estos retratos de los sefardíes de Salónica de nacionalidad española son muchos, se refieren en muchas ocasiones a los que lograron sobrevivir gracias a los esfuerzos del justo entre las naciones Sebastián Romero Radigales, y se exponen por primera vez en el Instituto Cervantes. Así que esperamos poder hablar con la artista y también tener esta exposición en otros institutos Cervantes por el mundo y también aquí en nuestro país. Pues sí, a ver si gira, que gire la exposición. Vamos a seguir hablando ahora, Raquel, de Mein Kampf, ¿no? Y Mein Kampf, todo el tema derivado de la liberación de sus derechos. Exacto. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo se había recibido esta liberación de derechos y la aparición de la edición crítica y comentada del Mein Kampf en Alemania? Pero ahora queremos referirnos a lo que está sucediendo en Israel. En Alemania ha habido mucha polémica con el tema de enseñarlo en clase, que forme parte del currículum, ¿no? del currículum escolar para los chicos. Pues, a ver cómo queda. De eso vamos a hablar luego también en la tercera de las noticias de la agenda, porque ha habido también polémica en Israel, no con Mein Kampf, que también, por otros motivos, sino por incluir una obra o no en el currículum de los estudiantes que acuden al instituto. Bueno, los derechos de Mein Kampf, como saben, han pasado a ser propiedad universal después de que el Estado regional alemán de Baviera, que los recibió de parte de las fuerzas de ocupación norteamericanas, dejara de conservarlos. Se publica esta edición crítica y comentada en Alemania, pero en Israel, aunque no está totalmente prohibida, la publicación del libro seguirá estando vetada. Esto han indicado desde el Ministerio de Cultura. Incluso si se levantaran todas las restricciones, son muy pocos los editores judíos, israelíes, dispuestos a publicar el libro que lleva el germen de lo que supuso la Shoah. Alguno habrá. Pues mira, han entrevistado a uno de los más importantes editores israelíes, que es Murray Grenfell, que fundó las ediciones Geffen, que es una de las más importantes, especializadas en la historia del judaísmo, y él ha dicho que aunque le pagaran por eso no lo publicaría. Su mujer sobrevivió al Holocausto y para este libro sí aplicamos la censura, dice el editor, aunque estemos en contra de la censura en general. Bueno, Mein Kampf tiene un estatus particular en Israel, donde otros panfletos antisemitas como los protocolos de los sabios de Sion circulan de manera más libre. Por ejemplo, se editó especialmente para que pudiera ser estudiado en las universidades. En la práctica, la obra ya ha sido ampliamente difundida en algunos países y está disponible en Internet. Esto señala Dan Mitzman, que dirige el Centro de Investigación sobre el Holocausto de Yad Vashem. Ya saben que si quieren conseguir Mein Kampf en Israel, se puede hacer. Se imprimieron 12 millones de copias en Alemania, insiste Mitzman, así que no es una rareza, es fácil de encontrar. Está disponible en una versión más corta que la original de 720 páginas en las universidades israelíes, como les decíamos, como resultado de la campaña de un estudioso, Dan Yaron, en los años 80. Es interesante lo que dice este hombre, claro, Raquel. Sí, Jordi, porque es superviviente de los campos de exterminio. Él mismo fue un superviviente. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sí, dice que, la obra estaba totalmente prohibida hasta entonces, pero Yaron consiguió que fuera publicada en hebreo con fines pedagógicos. Para él era importante que la gente leyera lo que Hitler decía para que supieran e hicieran todo lo posible para impedir
que los hechos se reprodujeran de nuevo. Esto explicó Dan Michman. Yaron falleció en 1999 y se puso en contacto con Yad Vashem, que no pudo realizar ese proyecto en aquel momento, la traducción al hebreo del libro de Hitler, por falta de fondos, pero que finalmente fue la Universidad Hebrea de Jerusalén la que financió e hizo posible que se pudiese leer Make-up en las universidades e institutos de investigación. Precisamente Michman, y ya es el último apunte de esta noticia, Jordi, ha participado en esta edición comentada de Make-up que ya se puede encontrar en las librerías de Alemania. Bueno, pues ahí está ese libro. De todas maneras, dice que los derechos pasan a ser universales. Bueno, yo no los quiero, ¿eh? Bueno, pues seguimos, hablamos ahora de un libro que no tiene nada que ver, ¿no, Raquel? No tiene nada que ver, pero también está resultando polémico en Israel, Jordi. Es el libro Border Life de Dorit Rabin-Jan, que nos cuenta la historia de amor entre un chico palestino y una chica judía. Este libro, al parecer, va a ser excluido de las escuelas de Israel. Lo ha decidido el Ministerio de Educación de ese país en el plan de estudios avanzado de literatura en las escuelas secundarias, con el argumento de que podría alentar los matrimonios mixtos. Bueno, entiendes ahora la polémica, ¿no? Sí. El libro fue publicado el año pasado y recibió el prestigioso premio literario Bernstein de Israel, o sea que es un libro publicado en Israel y premiado en Israel. Cuenta la historia de amor de Liat, una traductora israelí judía, y Kilmi, un pintor palestino. Los dos se encuentran en Nueva York, se enamoran, pero luego ambos vuelven a sus casas separadas en Tel Aviv y Ramallah respectivamente. La decisión de no incluir el libro en el plan de estudios se hizo a pesar de que un comité de profesionales en el campo recomendara incluirlo. El ministro de Educación israelí, Naftali Bennett, que fue informado sobre la decisión, anunció que apoya, que se excluya este libro de las escuelas en Israel. Las relaciones íntimas y la opción de la institucionalización de ellas a través del matrimonio entre judíos y no judíos son vistas por gran parte de la sociedad como una amenaza a las identidades tanto de los árabes como de los judíos. Así se ha justificado la secretaria pedagógica del Ministerio de Educación israelí, Dalia Fenik. Así que no sé qué opinarán nuestros oyentes. Nosotros traemos aquí la noticia y seguro que sigue habiendo polémica y ha aparecido, por supuesto, en todos los medios españoles. El Ministerio de Israel. Sí, ya me imagino cómo ha sido la noticia. Censura un libro que habla. Sí, pero bueno. Ya sabemos cómo informa la prensa. Sí, me reservo mi opinión, Jordi. Nunca es buena idea censurar ningún libro, salvo excepciones como el debate, como el Make-up, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nadie lo está censurando de las librerías, sino de que forme parte de los estudios de los chicos, ¿no? Sí. Bueno, mucho que opinar allí. Exacto. Y nada, Raquel, mucho que contar mañana también, ¿no? Por supuesto, Jordi, pues aquí mañana estaremos. Nos vemos. Venga, mañana más noticias en Radio Sefarad. Les esperamos.